Chicos, un momento, por favor. Estoy viendo el tema de la grabación. A ver, un momentito, por favor. Ok, chicos. Para no tengamos problemas con la grabación. Bien, a ver, empecemos con la clase.
Ok, bien. Chicos, tuve un pequeño problema con el... Lo que pasa es que el Zoom no han habilitado para poder grabar con el mismo Zoom, ¿no? Entonces estoy utilizando otro programa y había un problema de desconfiguración. Por eso básicamente la demora. Por favor, registren su asistencia. Bien, disculpen nuevamente la demora, jóvenes. Sonoras, trabajamos con la potencia, energía, ¿no? Y intensidad y nivel sonoro, ¿no? En función a eso es que vamos a trabajar con el primer problema. En el primer problema nos plantea lo siguiente. En el primer problema nos plantea lo siguiente. Nos dice el sonido, en este caso de una frecuencia, me están dando el dato, frecuencia que sería 100 Hz. A ver, no sé si estoy grabando. Ok. 100 Hz tiene una amplitud de oscilación, en este caso la amplitud sería 0,05 multiplicado por 10 elevado a la menos 3. La velocidad en el aire de las ondas sonoras sería 340 metros sobre segundo. La densidad del aire,
que en este caso es 1.293 kilogramos por metro cúbico, ¿ok? Me piden calcular la intensidad del sonido, ¿no? Muy bien. Entonces, acá un pequeño repaso, cómo es que nosotros calculamos la intensidad asociada al sonido. Simplemente lo siguiente, ¿no? Nosotros planteamos este caso hipotético, ¿no? Supongamos que en un determinado momento todas las moléculas del aire están perfectamente distribuidas, ¿no? Entonces, de esa forma, yo tengo acá un sistema vibratorio, como este caso. Ahora le voy a generar una vibración, ¿no? Es decir, en un cuarto de periodo voy a hacer que el sistema se desplace, ¿no? Al inicio que nosotros teníamos las moléculas de aire perfectamente ubicadas, entonces acá queda un vacío, esas moléculas de aire van a tratar de ocupar ese espacio. Es lo que ocurre en ese proceso, ¿no? Básicamente. Entonces, luego de eso, ¿ok? Como yo sé que una vibración es un proceso cíclico, entonces en la siguiente parte del periodo lo que voy a hacer es, voy a tratar de regresar, ¿no? A su posición de equilibrio, ¿ok? Me quedaría de esta forma, ¿no? En ese sentido, pues yo voy a tener que localmente, ¿no? Localmente tengo una acumulación de partículas, ¿no? Mientras que en el resto están un poco más dispersas una respecto a la otra, ¿no? Entonces, esta perturbación es lo que nosotros habíamos llamado, o básicamente, esa era la perturbación a la que nosotros, era una onda básicamente, ¿no? Y nosotros lo encapsulamos dentro de un contenedor para hacer nuestro análisis. Perfecto. Entonces, esto simplemente va a ser la onda, ¿no? Esta es una onda del tipo longitudinal. ¿Ok? Muy bien. Digamos, el desplazamiento de las partículas va a ser una función de esta forma, una coseno de kx menos bwt, ¿no? Y al mismo tiempo sabemos que hay una modificación en este caso, de concentración de moléculas, y habíamos dicho que también la podemos describir con ondas de presión, ¿no? Que este por acá era un P sub 0 multiplicado por el seno de kx menos bwt, básicamente, ¿no? Esa era la forma. Ahora bien, si nosotros queremos calcular la potencia mecánica o la potencia asociada a este sistema, entonces nosotros acá decimos que tiene una superficie, básicamente S, ¿no? Esta superficie S nosotros lo utilizamos para hacer nuestro análisis. Es un tubo cuya sección transversal es S, ¿no? Por lo tanto, si nosotros queremos calcular la potencia, básicamente, no olvidemos que la potencia está asociada pues a la energía cinética y a la energía potencial de las moléculas, ¿no? Porque estas moléculas, recordemos, están oscilando, ¿ok? Al tener moléculas oscilantes, pues tienen dos tipos de energía, ¿no? La cinética y potencial. Muy bien, la potencia va a ser simplemente, recordemos por acá, si yo tengo el trabajo es fuerza por diferencial de L, ¿ok? Y no olvidemos que el diferencial de L es la velocidad por delta de t. Y en consecuencia por acá yo tengo que la potencia va a ser el diferencial de trabajo con respecto al tiempo, y esto va a ser pues la fuerza multiplicado por la velocidad, ¿no? Básicamente. Entonces, por lo tanto, para nuestro caso, pues la fuerza y la velocidad son paralelos, ¿no? Es lo que tenemos. Básicamente son ondas longitudinales, ¿no? El desplazamiento es paralelo a la oscilación de las partículas, ¿no? Entonces, en este caso yo tengo que la potencia va a ser simplemente la fuerza multiplicado por la velocidad, ¿no? Y no olvidemos que la fuerza es igual, o en este caso la presión es igual a la fuerza sobre la superficie, ¿no? Por lo tanto, la fuerza va a ser la superficie multiplicado por la presión, ¿no? Esto de acá es presión, ¿ok? Esto de acá pues es potencia, ¿no? Por lo tanto, yo puedo reemplazar, y no olvidemos que la velocidad es la derivada de y con respecto al tiempo, ¿no? Perfecto. Entonces acá yo digo simplemente como y es a multiplicado por el coseno de k por x menos w por t, ¿no? Entonces acá decimos que la velocidad, que sería derivada de y con respecto a t,
Esto sería pues A multiplicado por W multiplicado por el seno, ¿no? De KX menos BWT, ¿no? Derivada del coseno sería menos el seno, pero con este negativo sería positivo. Perfecto. Y en este caso la fuerza sería la superficie multiplicado por la potencia, ¿no? Y esto es multiplicado por el seno de KX menos BWT, ¿no? Básicamente. Entonces, en este sentido, simplemente decimos, a esto vamos a llamarle ecuación 1, a esto le voy a llamar ecuación 2 y a esto le voy a llamar ecuación 3. Entonces, lo único que hago es, voy a reemplazar la ecuación 2 y la ecuación 3 en la ecuación 1, ¿no? Entonces acá digo que la potencia va a ser igual a la fuerza, que sería la superficie, multiplicado por la amplitud de la presión, multiplicado por el seno de kx menos bwt, ¿ok? Mientras que la velocidad sería a multiplicado por w, y acá me quedaría seno de kx menos bwt, básicamente, ¿no? Entonces, acá yo dibujo la intensidad pues que es la potencia sobre la superficie, ¿no? Y acá me quedaría P sub 0 multiplicado por la amplitud, multiplicado por W, y acá me quedaría seno al cuadrado de kx menos BWT, básicamente, ¿no? Si calculamos el valor promedio, ¿ok? El valor promedio simplemente sería, pues en este caso, el valor promedio, ¿no? Va a ser la intensidad máxima más la intensidad mínima, ¿ok? Sobre 2, ¿no? O si queremos lo trabajamos pues de esta manera, ¿no? Y promedio es 1 sobre el periodo integral de 0 hasta el periodo de delta, en este caso de la función, ya sea en la parte temporal o en la parte espacial. Analicemos en la parte temporal, ¿no? Esto sería pues la función que depende del tiempo por delta de t, ¿no? Entonces, esto básicamente. Y nosotros ya hemos trabajado problemas de este tipo y al final obtenemos pues en este caso que va a ser simplemente, entonces, este término que aparece acá quedaría como un medio, ¿no? El valor promedio de seno al cuadrado entre 0 y el periodo, eso sería un medio, ¿no? Un medio de P sub 0 por la amplitud multiplicado por W, ¿no? Y no olvidemos por acá que P sub 0, que es la amplitud de las ondas de presión, era el módulo volumétrico asociado al sistema, que este módulo volumétrico encapsula las propiedades elásticas del sistema, multiplicado por el número de onda y multiplicado por la amplitud, ¿no? Y no olvidemos que la velocidad de propagación era la raíz cuadrada del módulo volumétrico entre la densidad, ¿no? Y en este sentido, el módulo volumétrico va a ser simplemente la densidad multiplicado por la velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces, esto sería la ecuación 4, esto sería pues la ecuación 5, esto es la ecuación 6, entonces lo único que voy a hacer es, voy a reemplazar 6 en 5, ¿no? Si reemplazo 6 en 5, la amplitud de la potencia, esto sería la densidad por la velocidad al cuadrado, multiplicado por K y multiplicado por A, ¿no? Entonces, la amplitud la conozco, la velocidad la conozco, el K desconozco el K, ¿no? Por lo tanto, acá decimos, esto sería 7, ¿ok? Entonces, en este caso sería recordando, yo sé que la fase siempre es independiente del tiempo, por lo tanto decimos por acá, la fase va a ser igual a K por X menos W por T, ¿no? Y como es independiente del tiempo, entonces decimos, ¿no? Entonces, en este caso, como es independiente del tiempo, si yo voy a calcular la derivada con respecto al tiempo de ambas expresiones, ¿no? Básicamente yo sé que el término de la parte derecha, esto es igual a 0, y acá tendría K por B menos W, ¿no? De acá saco que el K sería el W sobre la velocidad, ¿no? Esto sería la ecuación 8, y lo que voy a hacer, pues básicamente es voy a reemplazar 8 en 7, ¿no? Si reemplazo la ecuación 8 en la ecuación 7, yo tendría que la amplitud de la presión es igual a la densidad, la velocidad al cuadrado, W sobre la velocidad, y en este caso por A, y en consecuencia, pues yo tengo que la presión va a ser igual a la densidad, W multiplicado por la velocidad y multiplicado por la amplitud, ¿no? Esto es importante, ¿no? Esta sería la ecuación 9, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a reemplazar a la ecuación 9 en 4, ¿no? Entonces, acá decimos 9 en 4. Entonces, la intensidad promedio
¿no? La intensidad promedio va a ser un medio de la amplitud, en este caso sería la densidad W multiplicado por la velocidad multiplicado por A, y eso sería pues W multiplicado por A, ¿no? Y en consecuencia, yo tengo que la intensidad va a ser igual, la intensidad promedio va a ser igual a un medio de la densidad por la velocidad a la frecuencia angular al cuadrado multiplicado por A elevado al cuadrado, ¿no? Esto es la forma en la que nosotros podemos calcular la intensidad, ¿no? Esta sería la ecuación 10. Perfecto. Y por lo tanto, lo único que hacemos es reemplazamos, ¿no? En este caso, reemplazando datos, ¿no? Reemplazando, en este caso, datos. Si la intensidad va a ser un medio, la densidad es 1.293, ¿ok? La velocidad es 340, la frecuencia, esto es 2 veces pi por la frecuencia, que en este caso vale 100 elevado al cuadrado, y la amplitud vale 0.05 por 10 elevado a la menos 3, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Y el resultado, ¿ok? Y el resultado, bueno, vamos a tener que calcularlo, ¿no? No lo tengo por acá. No lo tengo a la mano. En algún punto debe estar. A ver, quiero verificar si se está grabando. Ok, sí se está grabando. Ok, ni modo, tenemos que calcular, ¿no? Esto será simplemente 0.05 por 10 elevado a la menos 3 por 2 por pi y por 100. Todo esto elevado al cuadrado por 340 por 1.293, ¿ok? Entre 2, ¿no? Esta intensidad me sale 0.217, ¿no? Vatios por metro cuadrado, básicamente, ¿no? Esa es la intensidad. Y eso sería pues la respuesta de la parte A, ¿no? La respuesta de la parte A, ¿ok? La parte B es el nivel de intensidad sonoro, ¿no? La parte B, ¿ok? Para la parte B es el nivel de intensidad, ¿no? Entonces el nivel de intensidad era 10 veces el logaritmo de la intensidad entre la intensidad umbral, ¿no? Entonces reemplazo acá, esto es 10 logaritmo de la intensidad, en este caso es 0.217, la intensidad umbral que es 10 a la menos 12, ahí tengo el resultado, ¿no? Entonces, por lo tanto, sería el logaritmo de 0.217 entre 10 elevado a la menos 12, ¿ok? Por, en este caso, pues 10, ¿no? Esto nos sale 113.4 decibeles, ¿no? No olvidemos que el límite del umbral, básicamente el nivel auditivo empieza a 20 Hz hasta 20.000 Hz, ¿no? 20.000 Hz. Y en este caso, el beta mínimo sería 0 decibeles y el beta máximo sería 120 decibeles, ¿no? Entonces acá estamos básicamente en el umbral del dolor. Entonces acá ya empezamos a generar, en este caso, dolor, ¿no? Generamos dolor. ¿Por qué? Porque simplemente le estamos dando una energía que hace que las moléculas que forman nuestra membrana, en este caso, que esa membrana formado por tejido orgánico, al que llamamos nosotros tímpano, ya le estamos dando pues la amplitud, en este caso de las moléculas, más de la que debería, ¿no? Y eso va a generar pues problemas de desgarre, ¿no? Entre las moléculas y eso genera dolor, ¿no? En ese caso. Eso es básicamente cuando lleguemos a 120, ¿no? De 120 para arriba, ni qué decir, ¿no? Ya hay lesiones, no hay sangrado y demás. ¿Por qué? Porque simplemente las moléculas que forman esta membrana empiezan a desgarrarse, ¿no? O separarse una respecto a la otra. Y acá tenemos un nivel bastante alto, ¿ok? Entonces, eso sería, ¿no? Luego tengo
En la parte B ya está el nivel sonoro y en la parte C me dice el valor eficaz de la presión acústica, ¿no? Entonces no olvidemos que la parte C, la amplitud de la presión, la tengo en la ecuación anterior. Esa amplitud de la presión es la densidad, ¿ok? La densidad, la frecuencia angular, la velocidad y la amplitud, ¿no? Esa es básicamente la amplitud de la presión, ¿ok? Perfecto, reemplacemos, ¿no? La densidad es 1,293, la frecuencia sería 2pi multiplicado por 100, la velocidad es 340 y la amplitud es 0,05 por 10 elevado a la menos 3, ¿no? Eso es la amplitud de la presión. Hagamos ese cálculo. Entonces, en ese sentido, el resultado sería 1,293 multiplicado por 2 por pi y por 100 y por 340 y por 0,05 por 10 elevado a la menos 3, ¿no? Entonces, en este caso tenemos 13,8, ¿no? Pascal. Por lo tanto, el valor eficaz, RMS, que es el valor cuadrático medio, es simplemente P sub 0 sobre raíz de 2, ¿no? Eso sería 13,8 Pascal sobre raíz de 2, ¿no? Y esto sería entre raíz de 2. Ok, esto me sale 9,7 Pascal. Perfecto, ¿no? C. En la parte D me dice que calculemos el nivel de presión acústica, ¿no? Considere que la presión eficaz de referencia es 2 por 10 a la menos 5 Pascal, ¿no? Básicamente. Entonces, en este caso, como yo tengo, de acuerdo a esta expresión, ¿no? Usando la ecuación 10, ¿no? Usando la ecuación 10, yo tengo simplemente que la intensidad es un medio de la densidad por la velocidad, por la frecuencia angular al cuadrado y por la amplitud al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, acá yo tengo simplemente es un medio de la densidad por la velocidad por la frecuencia al cuadrado, y esto simplemente sería la amplitud sobre raíz de 2, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, un medio simplemente ingresa dentro de esta expresión, ¿no? Esto es lo que tengo. ¿Ok? Esto de acá, a partir de acá, por otro lado decimos, por otro lado, yo tengo que la presión es simplemente la densidad, ¿ok? La frecuencia angular y la amplitud, ¿no? Y la velocidad en este caso, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, simplemente yo digo que la amplitud va a ser en este caso la presión entre la densidad W por la velocidad, ¿no? Reemplazo, bueno, esto sería la ecuación 10, esto sería la ecuación 11, y esto sería pues la ecuación 12, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a reemplazar 12 en 11, básicamente, ¿no? Voy a reemplazar la ecuación 12 en la ecuación 11. Entonces acá tengo la intensidad, es la densidad, la velocidad por W al cuadrado, y acá tendría P sub 0 sobre raíz de 2, y acá me quedaría la densidad W por la velocidad, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, esto no olvidemos que sería la presión eficaz, ¿no? Por lo tanto, acá yo tendría la densidad, la velocidad por W al cuadrado, y acá sería la densidad al cuadrado, W al cuadrado por la velocidad al cuadrado, y acá me quedaría pues P sub 0 sobre raíz de 2, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces al final simplemente tendría, la densidad se iría, y acá sería pues 1 sobre la velocidad, y acá me quedaría pues P sub 0 eficaz, ¿no? Cuadrático medio, elevado al cuadrado, básicamente, ¿no? Entonces es lo que tendría. Entonces acá decimos simplemente que esta sería pues la presión eficaz, ¿no? La presión eficaz, ¿no? Por lo tanto, recordando, nosotros tenemos en este caso pues que el nivel sonoro
Esto es 10 veces el logaritmo de la intensidad sobre la intensidad umbral. Si nosotros reemplazamos, esto sería 10 veces el logaritmo, ¿ok? Y acá me quedaría 1 sobre la velocidad, esto sería la presión eficaz elevado al cuadrado, y acá sería la velocidad no cambia, eso sería pues la presión eficaz de referencia, ¿no? Elevado al cuadrado. Y por lo tanto, de acá tenemos que un medio de la velocidad serían, y al final, como yo tengo lo siguiente, ¿no? O sea, 10 veces el logaritmo sería la presión eficaz sobre la presión eficaz de referencia, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Y sale del integral y por lo tanto el nivel sonoro va a ser 20 veces el logaritmo, en este caso de la presión eficaz, sobre la presión eficaz de referencia, ¿no? Esa sería la en forma equivalente, ¿no? Por lo tanto, el nivel sonoro sería 20 logaritmo de la presión eficaz que nosotros acabamos de calcular, que sería 9.7 pascal, ¿ok? Esto sería 9.7 pascal sobre la presión eficaz de referencia, ¿no? Y de acuerdo al problema, esa presión eficaz de referencia es 2 por 10 a la menos 5, ¿ok? Esto sería 2 por 10 elevado a la menos 5 pascal, ¿no? Y resolvemos eso. Al final, pues me quedaría el logaritmo. Entonces, en este caso, me quedaría 10 veces, o no, en este caso 20 por el logaritmo de 9.7 entre 2 por 10 elevado a la menos 5. ¿Ok? Y esto nos sale 113.7 decibeles, ¿no? Eso básicamente. Que es exactamente lo mismo que nosotros obtuvimos en la parte, en este caso B, ¿no? Acá es, bueno, ahí el tema de decimales tiene que ver mucho, el tema de redondeo, ¿no? Acá me sale 113.4 y en este caso nos está saliendo 113.7, ¿no? El tema de redondeo es el asunto en este proceso, ¿ok? Entonces, esa es la forma, jóvenes, en la cual nosotros podemos calcular el nivel sonoro a partir de la amplitud de la presión, ¿no? Y no olvidemos que no solamente puede ser con el valor eficaz, ¿no? Sino puede ser con la amplitud solamente, ¿no? Porque recordemos que la presión eficaz, esto es la amplitud sobre raíz de 2, ¿no? Esto es amplitud. Amplitud de presión, ¿no? De presión, básicamente, ¿no? Y al final lo mismo en el denominador, entonces el raíz de 2 se van y al final me quedaría pues no olvidemos acá que la presión eficaz entre P sub 0 es simplemente la presión sobre un P sub 0, ¿no? La presión de referencia, ¿ok? Entonces eso sería pues básicamente. Muy bien, entonces de esa manera ya podemos calcular esos conceptos, ¿no? Otro de los conceptos involucrados también es en este caso, cinemática, ¿no? Asociado al movimiento. Esto va a ser importante cuando nosotros trabajemos con el tema de efecto Doppler, ¿no? En este caso, por ejemplo, donde dice un buzo bajo la superficie de un lago, escucha el sonido en un bote que está directamente hacia arriba de él. Al mismo tiempo, un amigo que se encuentra en tierra a 22 metros del bote también lo escucha, ¿no? La sirena está a 1.2 metros arriba de la superficie del lago. ¿A qué distancia, marcado con asterisco, en este caso con signo de interrogación, de la sirena está el buzo, ¿no? Entonces acá lo primero que tenemos que hacer, se supone que en este proceso, el tiempo que demora en desplazarse es lo mismo que el tiempo que demora en llegar por acá, ¿no? Por lo tanto, no olvidemos que el sonido es una onda que se propaga con velocidad constante, entonces acá decimos simplemente 22, en este caso horizontal, en la parte horizontal, decimos simplemente que la distancia, en este caso 22, tiene que ser igual a la velocidad del sonido, que en este caso es 344 multiplicado por t, ¿no? Por lo tanto, t va a ser 22 sobre 344, ¿no? Ok, y para esta parte, no olvidemos pues en esta parte, como me está diciendo que está a 1.2 metros, entonces acá decimos, analicemos en la parte vertical, ¿no?
en la vertical. Para el caso de la vertical es exactamente lo mismo, ¿no? Pues en este caso yo sé que la altura va a ser simplemente 1.22 más la velocidad en este caso, del sonido en el agua, multiplicado por la diferencia, ¿no? En este caso consideramos T1, que sería en este caso T menos T1, ¿ok? Básicamente, ¿no? Y no olvidemos T1 simplemente sería 1.2 sobre 344. No es lo mismo que en el caso anterior, ¿no? La distancia, que en ese caso 1.22, perfecto, ¿no? Por lo tanto, la altura va a ser 1,2 más la velocidad del sonido en el agua, que en este caso sería 1482. El tiempo total, que sería 22 sobre 344, menos el tiempo que demora pues en llegar a esta parte, ¿no? Porque acá es netamente agua, ¿no? Esta parte es aire. ¿Ok? Muy bien. Y esto es 1.2 sobre 344, básicamente. Y ahí tengo pues la altura, ¿no? Una forma bastante sencilla de calcular esa altura. Solamente tendría que resolver, ¿no? Muy bien. Pues ahí tenemos la respuesta de la pregunta 2, ¿no? Para el caso de la pregunta 3, este problema es un poco más interesante, ¿no? Por el simple hecho de que ya no estamos trabajando con medios perfectamente absorbentes, ¿no? Sino que estamos trabajando con medios dispersivos, ¿no? Medios, perdón, en el caso anterior, cuando desarrollamos la ecuación de onda, nosotros trabajamos con medios que no eran absorbentes, ¿no? ¿A qué me refiero? Este esquema que nosotros graficamos en esta parte, ¿no? Este esquema, este cilindro que utilizamos para describir las ondas sonoras propagándose en el espacio, lo podemos describir en esta parte, ¿no? Básicamente acá tengo mi cilindro, ¿ok? Obviamente es un tubo de aire, ¿no? Donde acá teníamos las moléculas bastante concentradas. Entonces, a la mitad, digamos, del cilindro tengo las moléculas muy concentradas, mientras que en la otra parte las tengo bastante dispersas, ¿no? Eso significaba, obviamente, que hay una fuerza en este sentido en la posición X y acá hay una fuerza en la posición X más delta de X, ¿no? Por lo tanto decimos y se suponemos que yo tengo por acá un delta de X y al mismo tiempo de que el área de la sección transversal es S, ¿no? Esto fue el modelo que nosotros planteamos, ¿no? Perfecto. Entonces, en este caso decimos que todo el sistema se desplaza hacia la derecha, ¿no? Todo el sistema se está desplazando en este sentido, por lo tanto, la fuerza en X menos la fuerza en X más delta de X, eso tiene que ser igual a la masa, en este caso delta de M, por la aceleración, ¿no? Segunda derivada de Y con respecto a T al cuadrado, básicamente, ¿no? Y nosotros acá recordamos que la fuerza era simplemente menos la superficie por el módulo volumétrico por derivada de Y con respecto a X, ¿no? Eso es lo que nosotros planteamos, ¿ok? Eso era, ¿no? En ese sentido. Muy bien, entonces esto es sin fricción, ¿no? Sin fricción. ¿Ok? Y acá resolvimos toda esta ecuación y no tuvimos ningún problema, ¿no? Entonces acá simplemente resolvíamos esta ecuación, que en este caso sería pues menos S multiplicado por beta, derivada de Y con respecto a X, ubicado pues en esa posición, ¿no? Y acá sería S por B, derivada de Y con respecto a X, ubicado en la posición X más delta de X, ¿no? Y acá sería la densidad por S por delta de X, segunda derivada de Y con respecto a T al cuadrado, ¿no? Entonces acá analizando, al final me sale que la segunda derivada de Y con respecto a X al cuadrado era igual a la densidad sobre el módulo volumétrico de la segunda derivada de Y con respecto a T al cuadrado, ¿no? Entonces acá tenemos que la velocidad es la raíz cuadrada de beta sobre la densidad, ¿no? Esto es para un medio lineal, por decirlo así, ¿no? Lineal, es un medio no absorcivo, ¿no? Entonces, la energía en ese proceso simplemente no se absorbe, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa si nosotros analizamos para un medio disipativo, ¿no? Si consideramos por acá un medio, este es un medio lineal, ¿no? Hipotético. Si consideramos un medio dispersivo, ¿qué significa el medio dispersivo, no? Básicamente, a ver, nosotros cuando trabajamos con el simulador vimos, ¿no? ¿Qué pasaba si es que nosotros estuvimos trabajando? Entonces, si tenemos por ejemplo, el caso más sencillo de un pulso que se propaga y yo no le coloco amortiguamiento, entonces ese pulso viaja a la derecha, luego a la izquierda, derecha, izquierda, está confinado en ese espacio, ¿no? Si nosotros le damos, en este caso, una cierta fricción, o sea, lo que ocurre pues en ese proceso es que, digamos, al inicio tiene una amplitud grande, porque la amplitud, recordemos que está relacionada con su potencia, ¿no? Como lo hemos visto acá. Entonces acá, ¿no? Como yo tengo la intensidad, pues, esa intensidad lo multiplico por el área, tengo digamos, yo tengo en este caso pues la potencia, ¿no? Y al final la potencia depende de la amplitud, ¿ok? Entonces, conforme pasa el tiempo, o si colocamos en este caso absorción, ¿no? Si tenemos un medio absorbente, ¿no? Entonces al final esa onda pues estaría de esta forma, ¿no? Y así hasta que la onda simplemente desaparece. ¿Ok? Porque hay una disipación de energía en ese proceso, ¿no? Una forma sencilla de analizar esta situación sería si yo acá le agrego fuerza de rozamiento, ¿ok? Eso sería, ¿no? Perfecto. Entonces, si le agregamos ah, rozamiento a este sistema, ¿no? Entonces, al final yo tendría por acá, y veamos, ¿no? Hay una modificación en ese caso. Pues por acá ya tenemos básicamente las moléculas bastante compactas una respecto a la otra, ¿no? La mitad, digamos, del tubo que estoy analizando, y mientras que por acá están mucho más dispersos, ¿no? Es lo que planteamos. Es lo mismo, acá yo voy a tener una fuerza X y acá voy a tener una fuerza en X más delta de X, ¿ok? Y lo mismo con la fuerza de rozamiento, ¿no? El rozamiento, entonces acá sería una fuerza de rozamiento, ah, por acá, tendríamos una fuerza de rozamiento, en este caso en la posición X, y por acá tendría pues una fuerza de rozamiento en la posición X más un delta de X, ¿no? Es lo que tendríamos. Y en consecuencia, yo tendría por acá la suma, como todo el sistema se desplaza en este sentido, entonces todo el sistema se desplaza en ese sentido, y tengo por acá la fuerza resultante, eso es igual a la masa, y esa masa pues sería de esta forma, ¿no? Por la aceleración, básicamente. Entonces acá sería todas las fuerzas que van hacia la derecha, sería la fuerza en X más la fuerza de rozamiento en X más un delta de X, menos la que va en contra, que en este caso sería la fuerza en X más un delta de X, menos la fuerza de rozamiento, en este caso en X, ¿no? Igual a la densidad, por acá, el área de la base por la altura, básicamente, y esto de acá pues me quedaría por delta de x, ¿no? Y eso sería la segunda derivada de y con respecto a t al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, esta parte de acá, la componente x menos la componente x más delta de x asociado simplemente a esa partida, al desplazamiento, y acá tendría pues más la fuerza en X más delta de X, rozamiento, menos por acá la fuerza de rozamiento en X, básicamente, ¿no? Eso va a ser igual a la densidad a S por delta de X, segunda derivada de Y con respecto al tiempo, ¿no? Por lo tanto, esto de acá ya sabemos, ¿no? Esto sería la segunda derivada de Y con respecto a X al cuadrado, ¿ok? Y acá me quedaría, pues, dependiendo de las situaciones, acá puede ser más o menos. Esto sería, cuando lo pase a dividir, va a ser la segunda derivada, en este caso, de la fuerza de rozamiento con respecto a X, ¿no? Básicamente. Eso sería, ¿no? Y acá sería, pues, simplemente la densidad, ¿ok? Bueno, esto sería beta, ¿no? La densidad, por acá un alfa, ¿ok? Por acá un alfa. Y
un alfa y acá pues sería igual un desplazamiento. Esto va a tener esta forma, ¿no? Un alfa sería la densidad, segunda derivada de y con respecto a t al cuadrado, ¿no? Esta sería la ecuación de onda para un medio dispersivo, ¿no? Eso que si nosotros acá estamos, esto sería pues el efecto, ¿no? De la fuerza de rozamiento. Este es el rozamiento de las moléculas que forman parte en la perturbación con respecto al resto de moléculas, ¿no? Que no están siendo afectadas. ¿Ok? Entonces, ese sería. Y obviamente esta ecuación cambia, ¿no? La solución de esta ecuación cambia. Una de los posibles candidatos que respondan a esta ecuación va a ser una función como la que se muestra acá, ¿no? Obviamente esto es, como vemos, este término de acá, este término que aparece o que modifica nuestra ecuación de onda, ¿no? Va a depender pues básicamente de las condiciones del medio. Condiciones del medio, ¿no? Si es un medio lineal, etcétera, etcétera. Va a depender de esas condiciones. ¿Ok? Entonces ahí hay una... Y para poder definir esta forma, pues nosotros debemos entender cómo es esa fuerza de fricción, ¿no? Un modelo sencillo para la fuerza de fricción es que sea directamente proporcional a la velocidad, no es un modelo, pero no está restringido únicamente a ese tipo, ¿no? Entonces va a depender básicamente del medio. Y en ese caso, pues si depende de la velocidad, entonces acá yo tendría simplemente la derivada en este caso sería la segunda derivada con respecto a x y con respecto a t, ¿no? Eso sería, digamos, esta expresión que aparece acá, ¿no? En ese sentido. Si es que trabajamos de esta forma. Entonces ahí, por ejemplo, sería la forma, si yo agrego esa condición, ¿no? Sería una segunda derivada que depende de x y depende de t, pero que también representa una onda, ¿no? Pero básicamente la forma que aparece acá o al término adicional que le agreguemos va a depender del medio, ¿no? Esto es si nosotros calculamos un modelo de este tipo. Entonces, como no nos están diciendo cuáles son las características del medio, solo me están diciendo, perfecto, es una ecuación de onda, cuál es, cómo es la forma, no lo sé, pero tengo la solución, ¿no? Cuya solución para este medio está dado por esta ecuación de acá, ¿no? Simplemente tiene por acá una amplitud, ¿no? Por E a la menos un amortiguamiento, ¿ok? ¿Cómo es la forma de ese amortiguamiento? Yo no sé, ¿no? Y por acá tengo la función periódica, que es kx menos bwt, básicamente, ¿no? Entonces ahí tengo la solución, jóvenes, a esa, a esa perturbación, ¿no? ¿Cómo es la forma de la ecuación de onda? No me interesa, ¿no? Por ahora. Si me dicen deduce, ahí sí es un problema, ¿no? Me tiene que dar más información, pero como no me lo dicen, yo tengo ya la solución. Entonces, a partir de eso, me plantean lo siguiente, ¿no? Me dicen una fuente puntual isotrópica genera oscilaciones sonoras con una frecuencia de 145 kHz, que se propaga dentro de un medio homogéneo absorbente, ¿no? Entonces, a una distancia R sub 0, 5 metros de la fuente, la amplitud de desplazamiento de las partículas es de 50 micrómetros. El punto A situado a una distancia R a 10 metros de la fuente, el desplazamiento es la tercera parte, ¿no? Calcule el coeficiente de amortiguamiento de la onda. Perfecto. Entonces, básicamente yo acá tengo una fuente, entonces él se desplaza, genera sonido que se desplaza y tengo una primera aproximación para R sub 0 de 5 metros. Yo tengo que al final la amplitud, ¿no? Yo tengo acá pues la amplitud en general, la amplitud en R va a ser un A sub 0 por E a la menos gamma R sobre R, ¿no? Entonces acá decimos a R sub 0, esto es A sub 0, y esto es simplemente A sub 0 por E a la menos gamma por 5, y acá dividido entre 5, ¿no? Muy bien, es lo que tengo. Luego me dicen mm, a una posición a 10 metros, ah, el desplazamiento es la tercera parte, ¿no? de A sub 0. Entonces luego a otra posición, ahora analizamos a una posición al doble, estamos por acá, R igual a 10 metros,
Por lo tanto, la amplitud en R sub 0, ya no sería en R sub 0. En este caso, la amplitud en R, eso es igual, a ver, de acuerdo al problema, es la tercera parte de A sub 0, ¿no? Esto sería simplemente A sub 0 sobre 3. Esto es A sub 0 por E a la menos 10 gamma. Acá sería sobre 10, ¿no? Perfecto. Y me dicen que a partir de esto nosotros encontremos el gamma. Por lo tanto, acá yo digo que A R sub 0 sobre A en R, esto sería, lo reemplazo, esto sería A sub 0, bueno, acá sería A sub 0 sobre A sub 0 sobre 3, ¿no? Igual, esto sería un A sub 0 por E a la menos 5 gamma sobre 5, y acá me quedaría, un A sub 0 por E a la menos 10 gamma sobre 10, ¿no? Y por lo tanto, acá me quedaría 3, ¿no? Esto sería E a la 5 gamma, ¿ok? Y acá me quedaría, a ver, extremos, 10, acá me quedaría 2, 2 básicamente, ¿no? Por lo tanto, gamma, que sería en este caso logaritmo, sería un quinto del logaritmo de 3 medios, ¿no? Así me quedaría, básicamente, ¿no? Eso es lo que me quedaría en este proceso. Me quedaría un quinto de logaritmo neperiano de 3 medios, básicamente. Entonces ahí tengo la parte A, ¿no? Ya tengo la parte A. ¿Ok? Luego, la parte B me dice, determina la velocidad máxima de las partículas en el punto A. Considere que los medios homogéneos absorbentes, las ondas esféricas, se describen básicamente eso, ¿no? Entonces, al final, yo necesito la velocidad máxima, ¿no? Yo sé que el desplazamiento de las partículas en coordenadas esféricas va a ser simplemente por acá un A sub 0 por E a la menos gamma por R sobre R, y esto sería pues el coseno, que sería dWt, ¿ok? dWt menos K por R, ¿no? Si quiero la velocidad de las partículas, la velocidad de las partículas es derivada de y con respecto al tiempo, y esto sería pues menos A sub 0 multiplicado por W por E a la menos gamma por R sobre R, ¿no? Y eso sería pues el seno de WT menos K por R, básicamente, ¿no? Eso es todo. Perfecto, no olvidemos que la velocidad sería menos W, ¿ok? Y acá me quedaría A sub 0 por E a la menos gamma por R, y acá sería R, básicamente, ¿no? Y esto es el seno de WT menos K por R, ¿no? Pero esto no olvidemos que ya lo tengo, ¿no? Esto es A sub 0 tercios, ¿no? Por lo tanto, toda esta expresión de acá es A sub 0 sobre 3, ¿no? Por lo tanto, yo tengo la velocidad, esto sería pues menos W por A sub 0 sobre 3 multiplicado por el seno, ¿no? De WT menos K por X, ¿no? Entonces acá decimos la velocidad máxima para esta posición, la velocidad máxima es simplemente cuando el seno de WT menos K por R, bueno, acá sería R, no es X, acá lo mismo, sería R, acá R, cuando esto pues toma el valor de menos 1, ¿no? Más menos 1 en general, en módulo, ¿no? Por lo tanto, la velocidad máxima en este caso sería más menos W por A sub 0 sobre 3, ¿no? W, esto es 2pi por la frecuencia
Ya la tengo. La frecuencia sería 145 kilohertz. ¿Ok? Esto sería 145 por 10 elevado a la 3 Hz, a sub 0 que sería 50 por 10 elevado a la menos 6, y todo esto sobre 3, ¿no? Por lo tanto, decimos que la velocidad máxima asociada a las partículas en esas condiciones, la ponemos más menos, ¿no? Más menos. ¿Ok? En ese caso, simplemente sería 2 multiplicado por pi multiplicado por 145 por 10 elevado a la 3 por 50 por 10 elevado a la menos 6 entre 3, ¿no? Y esto sería pues 15,2 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, esa sería la velocidad máxima en esas condiciones, ¿no? En la posición a sub 0, ¿no? Esto sería pues en el punto A, ¿no? Donde R es igual a 10 metros, básicamente. Entonces, esa es una forma, digamos, de analizar esta señal o esta onda para este medio, ¿no? Y como podemos darnos cuenta, si nosotros hacemos una gráfica de esta función, vamos a ver, pues, de que, a ver, por acá. Hagamos una gráfica. Ok. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Nosotros tenemos una función que en este caso sería el coseno y la función exponencial, ¿no? Entonces, esto sería la gráfica. Vamos a poner por acá un 10. Acá sería sobre X. Ok, acá sería un E. E elevado a la menos, no sé, vamos a poner 0,5 X, y por acá que sería un coseno, ¿no? El coseno de 2X. Entonces, eso es lo que tendríamos, básicamente, ¿no? Como vemos acá, este sería el comportamiento de esa función. Entonces, simplemente la onda, ¿ok? La onda en este caso rápidamente se va a disipar, ¿no? Entonces acá si nosotros le ponemos, por ejemplo, 0,5, entonces se disipa más rápido. Si le agrego esta parte, le agrego a 5, entonces hay una disipación más lenta, ¿no? De la energía, ¿no? Si le agrego, esto tiene que ver mucho pues con el coeficiente de absorción, ¿no? En este caso, acá le ponemos, básicamente, esa sería la forma de esa onda, ¿no? Simplemente en este caso, por ejemplo, cuánto tiempo se pierde toda la energía. Sería un promedio de 8 segundos, ¿no? En 8 segundos se pierde toda la energía. Al inicio o tiene una amplitud grande, ¿no? Tiene bastante energía, luego esta energía pues va disipando al entorno y esa onda se va difuminando, ¿no? Esa energía se pierde. ¿Ok? Es lo que ocurre. Entonces, esta sería pues una forma, vamos a ponerlo un poco más grande para reducir un poco el amortiguamiento. Vamos a ponerle, por ejemplo, 50, ¿no? Ahí nos damos cuenta pues de que el tiempo en la que la onda está activa es mucho más grande, ¿no? Se disipa toda la energía en un promedio de
aproximadamente 9 segundos, ¿no? Toda la energía se disipa al entorno. Obviamente las gráficas a la izquierda del origen de coordenadas no tienen sentido por el hecho de que nuestra onda pues está propagando hacia la derecha, ¿no? ¿Ok? Eso sería un poco este concepto, ¿no? Entonces, vamos a reducirlo a 25. Sí, es lo que tendríamos, ¿ok? Básicamente esa es la forma, ¿no? Y podemos modificar otros parámetros y ver qué es lo que ocurre, ¿no? Muy bien. Y básicamente es eso, nos están pidiendo la pregunta 3. Ahora, cuando nosotros tenemos, no olvidemos que cuando hablamos de intensidad, ¿no? La intensidad en general ya no es un escalar, ¿ok? Recordemos por acá, la intensidad es un vector. ¿Eso qué significa, no? Si nosotros tenemos por acá una fuente, ¿no? Que es un parlante, por ejemplo, entonces este parlante emite sonido en todas las direcciones. Muy bien. ¿Y cómo calculamos nosotros la intensidad? La intensidad simplemente la vamos a calcular en alguna posición por acá, ¿no? Voy a simplemente ubicar mi fuente en el centro y a partir de esto dibujo R. Eso quiere decir pues que por acá está saliendo sonido, por acá viene sonido, por acá viene sonido, ¿ok? Por acá está saliendo el sonido, ¿no? Por lo tanto, la intensidad simplemente, él tiene una potencia, ¿ok? Tiene una potencia, ¿no? Por lo tanto, acá tiene una potencia sobre el área, ¿no? Sobre la superficie. En este caso, la superficie sería 4pi multiplicado por r, ¿no? Y como vemos, esto tiene una dirección particular, ¿no? ¿Hacia dónde se está perdiendo esa energía, ¿no? Entonces, la intensidad, en este caso, es un vector, ¿ok? El módulo de esa intensidad, ¿no? Nosotros la calculamos, que era simplemente un medio, y encima el valor promedio, ¿no? Porque recordemos que esta perturbación es una onda, ¿no? La que se está propagando, ¿ok? Era la densidad, por acá la velocidad, ¿ok? Densidad, velocidad, ah, por la frecuencia al cuadrado y por la amplitud, ¿no? Elevado al cuadrado. ¿Me falta algún término? Ok. Me falta algún término. No, está bien, ¿no? Esa es la intensidad. Ok, esa sería pues la intensidad en este caso, ¿no? Pero no olvidemos el módulo, ¿no? Eso tiene una determinada dirección. Muy bien. Entonces, en este caso, nosotros sin ningún problema podemos utilizar este concepto, ¿no? Acá nos dice que nosotros encontremos la intensidad en el punto C, ¿no? Vamos a copiar y vamos a trabajar por partes, ¿no? Mm, Entonces, cuando hablamos de intensidad, pues simplemente es la amplitud de oscilación elevado al cuadrado, ¿no? Muy bien. Ahora, como yo tengo en este caso una onda que viaja a la derecha, por acá yo voy a tener una onda que viaja a la derecha y voy a tener una onda que viaja a la izquierda, ¿no? Eso quiere decir, pues, que cuando llega al punto C, ¿ok? La partícula en el punto C, ¿no? La fuente A lo que va a tratar es de hacer que oscile hacia la derecha, ¿no? Mientras que la partícula, o en este caso la fuente en el punto B, va a hacer que oscile hacia la izquierda, ¿no? Y en ese proceso van a estar, ¿no? Uno lo quiere llevar a la derecha, otro lo quiere llevar a la izquierda, y por lo tanto la amplitud resultante ya no es la misma, ¿no? Como si fuera la amplitud de cada una de ellas, ¿no? Entonces, un poco para entender eso, resolvamos los ítems anteriores y luego lo vamos discutiendo, ¿no? Acá me dice, dos altavoces A y B radian sonido uniformemente en todas las direcciones a una temperatura de 20 grados centígrados, ¿no? La salida o la potencia acústica de A, pues decimos acá, la potencia de A es 8 por 10 elevado a la menos 4 vatios, ¿no? Y la potencia en B
es 6 por 10 a la menos 5 vatios. ¿Ok? Perfecto. Ambos altavoces vibran a una fase, en este caso, en fase y a una frecuencia, ¿no? Es decir, la diferencia de fase entre ellas es cero, ¿no? Y por lo tanto, la frecuencia en este caso va a ser 172 Hz, ¿no? Determine la diferencia de fase de las dos señales en un punto C sobre esa superficie, ¿no? Entonces, la parte A es bastante fácil de verificar, ¿no? La parte A, simplemente acá yo tengo, para esto sería la señal A, ¿ok? Y esto sería pues la señal B, ¿no? Esa sería la dirección de propagación de la onda A y esto sería pues la dirección de propagación de B, ¿no? Y ahí claramente nos damos cuenta que la variación de fase, diferencia de fase, en este caso pues va a ser pi, ¿no? Esta sería la diferencia de fase, básicamente, en esas condiciones, ¿no? Luego, mm, en este caso, en la parte B, me dice, determine la intensidad y el nivel de intensidad de sonido en C, debido a los altavoces A y B, si se, en este caso, altavoces A, si B se apaga, ¿no? Y haga lo mismo para el altavoz B, si A se apaga. Entonces acá nosotros vamos a calcular la intensidad, en este caso, la intensidad de A. Ok, esto va a ser pues la potencia en A sobre 4pi multiplicado por 4 elevado al cuadrado, ¿no? La potencia en A vale 8 multiplicado por 10 a la menos 4, y acá me quedaría 4pi multiplicado por 4 al cuadrado, ¿no? Por 4 al cuadrado. Operando, entonces en este caso simplemente sería 8 por 10 elevado a la menos 4 entre 4 por pi y por 16, ¿no? Y esto nos sale 3,98 por 10 elevado a la menos 6 vatios sobre metro cuadrado, ¿no? Perfecto. Y la intensidad en B sería la potencia en B sobre 4pi multiplicado por 3 al cuadrado, ¿no? Esto sería 6 por 10 elevado a la menos 5. Acá sería 4pi multiplicado por 9, ¿no? Y el resultado sería 6 por 10 elevado a la menos 6, 5, entre 4 por pi y por 9. Esto sería pues 5,3 por 10 elevado 10 elevado a la menos 7 vatios sobre metro cuadrado, ¿no? Perfecto. Luego me están pidiendo que calculemos el nivel sonoro. Entonces, el nivel sonoro de A, esto va a ser 10 por el logaritmo de 3,98 por 10 elevado a la menos 6 sobre 10 a la menos 12, ¿no? Y el nivel sonoro de B, lo mismo, 10 logaritmo 5,3 por 10 elevado a la menos 7 sobre 10 a la menos 12, ¿no? Calculemos. Cada uno pues tiene con su, digamos, nivel sonoro cuando una fuente está apagado y otra encendida, ¿no? Pues por acá sería 10 el logaritmo de 3,98 por 10 elevado a la menos 6 entre 10 a la menos 12, ¿no? Y esto nos sale 65,9 decibeles, ¿no? Y en el otro caso sería
57.2 decibeles, ¿no? Si está todo bien, si hemos cometido un error, ya ustedes lo corrigen. ¿Ok? Perfecto. Luego me dicen los altavoces encendidos. En este caso, ok. Ahora dice, haga lo mismo para los altavoces B si A se apaga, ¿no? Y ahora con los dos altavoces encendidos. Determine la intensidad y el nivel de intensidad de sonido en A, en C. Ok. Para la parte C es cuando los dos están encendidos, ¿no? Para la parte C. Ok. Bueno, esta parte más adelante vamos a trabajar cuando veamos el tema de interferencia, vamos a estudiar un poco más, ¿no? Por ahora, dejémoslo así, ¿no? Luego trabajamos, vamos a explicar un poco más estos conceptos de interferencia, ¿no? Porque ahí tenemos dos ondas, ¿no? Dos ondas que están llegando al punto C, pero por los conceptos que hemos venido trabajando, sería pues lo que les estoy comentando, ¿no? Lo que está haciendo es, tengo esta partícula, ¿ok? Tengo esta partícula, la posición de equilibrio en el nivel C. Lo que está haciendo la fuente A es simplemente desplazarlo hacia la derecha, ¿no? Esto es lo que está haciendo la fuente A, ¿no? Al mismo tiempo, al mismo tiempo, entonces por lo tanto acá, al mismo tiempo, si nosotros analizamos la misma partícula con respecto a C, o sea, acá yo tengo la partícula en C, y lo que está haciendo, en este caso, pues la partícula la está desplazando de esta manera, ¿no? Cada uno. Ahora, ¿qué pasa si los dos están trabajando juntos? Vamos a llamarle por acá un A y por acá vamos a llamarle un B, ¿no? La amplitud, ¿no? Esto sería la amplitud. ¿Ok? Esto también sería la amplitud. Entonces, ahora esto es solamente para la fuente A. Para la fuente A. Esto sería para la fuente B. Ahora, ¿qué pasa si las dos fuentes están trabajando, ¿no? Para ambas fuentes. Para las dos fuentes. Entonces, en ese caso, pues uno va a tratar de desplazarlo hacia la derecha, otro va a tratar de desplazarlo hacia la izquierda, y lo que ocurre en ese proceso, es que van a tener pues por acá un desplazamiento resultante. ¿Ok? Acá voy a tener, porque recordemos, uno lo desplaza en esa dirección y otro lo desplaza en esta dirección. Por lo tanto, la amplitud resultante, ah, vamos a llamar por acá R, ¿no? La amplitud resultante, vamos a llamarle R, ¿no? Entonces, R va a ser simplemente el valor absoluto de la amplitud generada en A, menos la amplitud en B, ¿no? ¿Ok? Porque puede ocurrir pues que para el caso en que A sea mayor, A menos B, o para el caso en que B sea o simplemente B menos A, ¿no? Cualquiera de los dos son válidos, ¿ok? Al final, como es una amplitud, no tiene restricción en el signo, ¿no? Puede ser positivo o negativo, sin ningún problema. Si A es mayor, entonces puede ser de esa forma, ¿no? Entonces, o en términos sencillos, ¿no? Eso quiere decir que esta resta, ¿ok? Acá voy a tener R, va a ser A menos B, por lo tanto esto puede tomar valores positivos o negativos, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo. Perfecto. Entonces, en ese sentido, el R, que es la amplitud resultante, ahora simplemente a esto R vamos a dejarlo A menos B, ¿no? Básicamente. Recordando, recordando, yo sé que la intensidad en el punto A es un medio de la densidad por la velocidad del sonido, por la frecuencia, por A elevado al cuadrado, ¿no? Y la intensidad en B es lo mismo, es el mismo medio, ¿ok? La frecuencia angular no cambia, y esto sería pues B al cuadrado. Entonces acá yo despejo A. Por lo tanto, A va a ser simplemente la raíz cuadrada de la intensidad en A sobre, a ver, ¿ok? Sobre la raíz cuadrada de un medio
de la densidad, velocidad por frecuencia al cuadrado, ¿no? Y de acá la intensidad en B, igual, ¿no? Va a ser la raíz cuadrada de la intensidad en B sobre la raíz cuadrada de 1/2 de la densidad por la velocidad y por W al cuadrado, ¿no? Eso es todo, ¿no? Por lo tanto, a partir de acá yo digo que como necesito el A menos el B, entonces esto sería 1 sobre la raíz cuadrada de 1/2 de la densidad por la velocidad por W al cuadrado, y acá tendría la raíz cuadrada de la intensidad en A menos la raíz cuadrada de la intensidad en B. ¿Ok? Es lo que tengo, ¿no? Y por lo tanto, acá tendría pues 1/2 de la densidad por la velocidad por W al cuadrado, y acá tendría A menos B, todo esto al cuadrado, ¿no? Y por el otro lado tendría raíz cuadrada de la intensidad en A menos raíz cuadrada de la intensidad en B, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Y lo que tengo a la derecha, o perdón, a la izquierda, esto es intensidad resultante. Intensidad resultante. ¿Ok? Esto es debido pues a la interferencia, básicamente, ¿no? Por lo tanto, la intensidad I va a ser la raíz cuadrada de la intensidad en A menos la raíz cuadrada de la intensidad en B, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado. Perfecto, reemplazo valores, ¿no? Esta intensidad reemplazo valores a la intensidad en A, a la intensidad en A, vale pues 3,98. Ok, esto sería 3,98 por 10 elevado a la menos 6 menos la intensidad en B, que es 5,3 por 10 elevado a la menos 7, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Está bien, ¿no? Si era 5,3. Sí, es 5,3. Perfecto. Y esto nos da como resultado la intensidad resultante. La intensidad resultante, al final me quedaría la raíz cuadrada de 3,98 por 10 elevado a la menos 6 menos la raíz cuadrada de 5,3 por 10 elevado a la menos 7. ¿Ok? Y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Esto me sale 1,6 por 10 elevado a la menos 6, ¿no? Vatios sobre metro cuadrado. Perfecto. Y por lo tanto, calculemos el nivel sonoro. ¿Ok? El nivel sonoro, o en este caso, el beta va a ser simplemente 10 veces el logaritmo de 1,6 por 10 elevado a la menos 6 sobre 10 a la menos 12, ¿no? Y eso nos da como resultado el logaritmo, en este caso de 1,6 por 10 elevado a la menos 6 más 12. Ok. Por 10, ¿no? Y esto nos sale 62 decibeles, ¿no? Obviamente que eso es muy diferente, ¿no? Si nosotros calculamos, en el caso anterior, yo tenía que el nivel sonoro para A es 65,9, ¿no? Y para B es 57,2. Entonces, a ver, veamos, 65,9 más 57,2, ¿no? Si sacamos la media entre dos, nos sale más o menos parecido. Entonces, simplemente la intensidad promedio en ese punto va a ser aproximadamente la media, ¿no? De esos dos valores. Y acá nos salió alrededor de 62, ¿no? Entonces puede ser. Entonces acá no podemos sumar directamente el nivel sonoro, ¿no? Como recordemos, básicamente pues la intensidad es un vector, ¿ok? Es un vector, como vimos acá, ¿no? Entonces, en este punto, la intensidad en este punto va a estar en esa dirección, la intensidad en este punto va a estar en esta dirección, y lo mismo acá, pues, ¿no? Al ser un vector, entonces tenemos que estudiar concepto de superposición, pero una forma sencilla de entender esos conceptos sería pues con la amplitud de oscilación, ¿no? De las, en este caso, partículas, ¿no? Muy bien, esa es la forma
cómo trabajamos en este caso, ¿no? Y eso serían, pues, jóvenes, básicamente los temas que va a venir en la primera PC, ¿no? Básicamente es el tema a nivel sonoro, ¿no? Calcular el tema de la intensidad, el tema de la potencia, ¿no? Y no olvidemos que el nivel sonoro también lo podemos expresar en función a las ondas de presión, ¿no? Con la presión eficaz, ¿no? O también con la amplitud, ¿no? Al final, la presión eficaz está relacionada con las amplitudes, ¿no? Esto sería pues acá valor eficaz. Esto es el valor eficaz, ¿ok? Y esto de acá es amplitud. Es lo mismo al final, ¿no? Amplitud. Solamente que la amplitud umbral es aproximadamente de 2,8 por 10 elevado a la menos 5, ¿no? Pascal. Esto es la amplitud umbral. ¿Ok? Y no olvidemos que esta amplitud umbral está asociada pues a I sub 0, que es 10 elevado a la menos 12, ¿no? Watts sobre metro al cuadrado. Y eso fácilmente lo podemos calcular a partir de esta ecuación de acá, ¿no? A partir de esta ecuación. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, podríamos, por ejemplo, en este caso sería 10 elevado a la menos 12, ¿ok? Multiplicado por 344, ¿ok? Y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Y eso nos sale 1,8 por 10 a la menos 5 aproximadamente. Y esto tendría que multiplicarle por, en este caso, por raíz de 2, ¿no? Por raíz de 2 y nos sale aproximadamente 2,8, ¿no? Entonces, eso sería, básicamente. Entonces, de ahí sale, ¿no? Este valor el valor de referencia. Entonces, no olvidemos acá ah, que el eficaz de referencia simplemente sería la velocidad multiplicado por I sub 0, ¿no? O al final, el valor eficaz de referencia sería la raíz cuadrada, ¿no? De la velocidad multiplicado por I sub 0. ¿Ok? Y para este caso, por ejemplo, va a ser la raíz cuadrada de 344 por 10 a la menos 12 en raíz cuadrada. Y esto sale aproximadamente 2 por 10 elevado a la menos 5, ¿no? Pascal, por supuesto. ¿Ok? Eso sería, básicamente, la forma, digamos, en la que se hace ese cálculo, ¿no? Mm, perfecto, ¿no? Pero no olvidemos esto, ¿no? Y la amplitud, ¿no? La amplitud simplemente sería raíz de 2 multiplicado por el valor eficaz de referencia, ¿no? Y ahí lo tengo. Básicamente, ahí sale este valor de acá, pues, ¿no? De ahí sale este valor. ¿Ok? No olvidemos eso. Muy bien. Entonces, eso sería pues en cuanto a los temas, ¿no? No olvidemos que el problema 3 sobre todo, que es básicamente estudiar, ¿no? La función de onda. Y el problema 4 que es el nivel sonoro, el problema uno también. Lo que sí no va a venir en la PC es el tema de efecto Doppler, ¿no? Pero la última clase nos quedó pendiente un problema de efecto Doppler, en este caso, ¿no? Resolvamos el efecto Doppler para esta situación. En este caso, muy bien. Acá, por ejemplo, nos dice, ya, copiemos este problema. A ver esto, que se ve más arriba. Acá, por ejemplo, copiamos esto.
Ok, muy bien. Perfecto, ¿no? Acá nos dice, un medidor de flujo Doppler se usa para determinar la rapidez de flujo sanguíneo. Se coloca elementos transmisores y receptores sobre la piel. Como se muestra en la figura, ¿no? Se usan frecuencias de ondas sonoras típicas de aproximadamente 5 MHz, que tienen la oportunidad razonable de ser reflejadas por los glóbulos rojos. Midiendo la frecuencia de las ondas reflejadas que están sometidas al efecto Doppler, porque los glóbulos rojos se están moviendo, ¿no? Se puede deducir la rapidez de flujo sanguíneo, ¿no? La rapidez normal del flujo es aproximadamente 0.1 metros sobre segundo. Supongamos que la arteria está parcialmente obstruida, de manera que la rapidez de flujo sanguíneo se incrementa, ¿no? Y el medidor de flujo mide un desplazamiento Doppler de 780. Es la diferencia entre la frecuencia entrada y la frecuencia recibida, ¿no? ¿Cuál es la rapidez de la sangre en la región constreñida, ¿no? El ángulo efectivo entre las ondas sonoras, tanto transmitidas como reflejadas, en la dirección del flujo sanguíneo es de 45 grados, ¿no? Suponga que la velocidad del sonido en el tejido humano es 1540 metros sobre segundo. Entonces, básicamente, ¿no? Lo que yo tengo en este proceso es sonido, ¿no? Que se propaga con una velocidad de 1540 metros sobre segundo. Y tengo por acá un observador que se propaga a 0.1 metros sobre segundo, ¿no? Y obviamente se propaga en esta dirección, formando un ángulo de 45 grados, ¿no? Es lo que tengo, básicamente, ¿no? Entonces, acá yo puedo decir cómo uno, en este caso 0.1 metros sobre segundo, es muy pequeño comparado a 1540 metros sobre segundo. Entonces, podemos analizar, podemos aproximar a el movimiento, a el movimiento en 1D, ¿no? En una dimensión, ¿no? Yo sé que los glóbulos rojos en este caso se están moviendo en dos direcciones, ¿no? ¿Ok? Pero como vemos que la velocidad de los glóbulos rojos es muy pequeño, en este caso a la velocidad del sonido, entonces yo me olvido, ¿no? Y voy a trabajarlo de esta forma. Entonces, eso quiere decir que bajo ese contexto, yo esta velocidad lo voy a poner en esta dirección, que sería por acá b sub 0 ah, sobre raíz de 2 y este término lo mismo, ¿no? Por acá b sub 0 sobre raíz de 2 básicamente, ¿no? Perfecto. Entonces, en ese caso, pues analizo solamente en una dirección, ¿no? En ese sentido, yo tengo el caso uno de la onda incidente, ¿ok? Para la onda incidente, ¿no? Para la onda incidente, acá yo tengo la fuente, ¿ok? La fuente de ondas sonoras genera un pulso y acá yo tengo el observador, ¿no? Eso sería, básicamente. Vamos a llamarle, a esto vamos a llamarle B', ¿no? B'. ¿Ok? Entonces por acá yo tendría B'. Perfecto, acá yo tengo B', ¿no? Entonces el tiempo que le demora en el primer pulso, el tiempo para el primer pulso, ¿ok? T1, ¿no? Eso sería simplemente si asumimos que está en una posición X, esto sería X sobre la velocidad del sonido, ¿no? El sonido se desplaza de esa forma. Perfecto, ¿no? Luego, como yo tengo que el glóbulo, en este caso rojo, se está alejando, un tiempo después, ¿no? Un tiempo después debería estar acá, pero sin embargo ya se alejó, ¿no? Para el segundo pulso. El tiempo para el segundo pulso. ¿Ok? Perfecto, debería estar en esta posición, pero esta ahora está por acá, ¿no? Eso quiere decir que por acá B', o en este caso B1, vamos a ponerle B1, B1, ¿ok? B1 multiplicado por T', ¿no? Por lo tanto, el tiempo para el segundo pulso, primero el tiempo que demora en generar, que en este caso es el periodo, más el tiempo que le demora en viajar.
que sería x más b sub b1 por t', ¿no? Sobre la velocidad del sonido. ¿Ok? Calculando el periodo recibido por el glóbulo rojo, básicamente, ¿no? Entonces ahí decimos que T2 menos T1, en este caso sería T más X más velocidad 1 por T' sobre la velocidad menos X sobre B. Esto es el periodo que recibe el glóbulo rojo, ¿no? Y por lo tanto, al final tendría que T va a ser igual a, en este caso, 1 menos velocidad del sonido, digamos velocidad del glóbulo rojo entre la velocidad del sonido multiplicado por T', ¿no? Y de acá yo saco que 1 sobre T va a ser la velocidad entre velocidad menos velocidad del sonido, y esto sería pues 1 sobre T', ¿no? Por lo tanto, yo digo que F' va a ser igual a la velocidad menos B' sobre la velocidad, y esto sería pues la frecuencia, ¿no? Esto es frecuencia de la fuente. De la fuente emisora, ¿no? De la fuente emisora. Perfecto. Ahora analizamos caso onda incidente, y ahora analizamos el caso de la onda reflejada. Reflejada, básicamente, ¿no? Entonces, en este sentido, calculemos para la onda reflejada, ¿no? No olvidemos que ahora la fuente digamos, de sonido es el glóbulo rojo, ¿no? Entonces, en este caso, yo tengo por acá, este sería el receptor, este es el receptor, ¿ok? Acá yo tengo el glóbulo rojo. Entonces, ahora el glóbulo rojo emite una onda que va a viajar hacia el receptor, ¿no? Por lo tanto, el tiempo para el primer pulso T1 simplemente va a ser X entre la velocidad del sonido, ¿no? Perfecto. Pero como yo sé que este glóbulo rojo se está alejando, entonces para el siguiente pulso, ahora estará por acá, ¿no? Y no olvidemos que el periodo para él es T', ¿no? Por lo tanto, acá sería B1 por T', ¿ok? Y va a regresar, ¿no? Por lo tanto, el tiempo para el segundo pulso, ¿no? Sería T2. El tiempo en primero general, ¿no? El proceso, porque recordemos que la onda llega, ¿ok? Y luego se refleja, ¿no? El tiempo entre llegar y reflejarse, ese sería el nuevo periodo. Para este caso va a ser pues T', más, en este caso, el tiempo que demora en regresar, que sería la velocidad, perdón, sería X, ¿está bien? Velocidad 1 por T' más por acá X, ¿no? Sobre V. ¿Ok? Eso sería. Perfecto, ¿no? Por lo tanto, calculamos el periodo del receptor, ¿no? Entonces decimos por acá que T2 menos T1, en este caso va a ser T' más velocidad 1 por T' más X sobre la velocidad menos por acá X sobre la velocidad, y esto me quedaría, esto sería pues T2', ¿no? Porque recordemos que el periodo de recepción es diferente, ¿no? Porque estamos involucrando dos procesos. Primero, la onda llega al glóbulo rojo, como el glóbulo rojo se está moviendo, este sería pues la frecuencia de percepción para el glóbulo rojo, ¿no? Luego, esta frecuencia va a ser reflejada, que también experimenta un corrimiento Doppler, ¿no? Este sería el corrimiento Doppler, ¿no? Por lo tanto, al final yo tengo que T', esto sería la velocidad más la velocidad 1, ¿ok? Sobre V, esto va a ser T2', ¿no? Invertimos esto, 1 sobre T', la velocidad sobre V más V1, ¿ok? Y acá sería pues 1 sobre T segunda. 1 sobre
t segunda, ¿no? Por lo tanto, acá tengo f', que sería la velocidad sobre v más v1, y esto sería pues f de recepción, ¿no? Perfecto. A esto vamos a llamarle ecuación 1. De esto de acá voy a llamarle ecuación 2, ¿no? Por lo tanto, reemplazando la ecuación 1 en 2, ¿no? Yo tengo que la frecuencia de recepción va a ser la velocidad sobre la suma de velocidades, f, en este caso que sería la diferencia, la velocidad del sonido, menos la velocidad del glóbulo rojo, ¿ok? Y esto sería por la frecuencia, ¿no? Por lo tanto, esto sería la resta, y acá sería la suma, ¿ok? Eso sería. Perfecto, ¿no? F sub 0, donde esto es frecuencia del receptor y esto es frecuencia del emisor. ¿Ok? Y por lo tanto, corrimiento Doppler, el corrimiento Doppler sería la frecuencia emisora menos la frecuencia receptora. Esto es el corrimiento Doppler, ¿no? Perfecto. Básicamente porque yo sé que la frecuencia en este caso de recepción es menor que la frecuencia del emisor, ¿no? Hay un desfase en las frecuencias, hay una diferencia, ¿no? De frecuencias, ¿ok? Perfecto, entonces acá lo pongo f sub 0, acá tendría la resta, velocidad del glóbulo rojo, suma de velocidad del sonido más velocidad del glóbulo rojo, multiplicado por f sub 0, ¿no? Ese es el corrimiento de la frecuencia, ¿no? Si reemplazo, al final yo tendría que f sub 0, acá me quedaría la velocidad más velocidad de los glóbulos rojos, menos la velocidad más la velocidad de glóbulos rojos, acá me quedaría la velocidad más la velocidad del glóbulo rojo, ¿no? Igual a este corrimiento, ¿no? Por lo tanto, acá tendría dos veces la velocidad del glóbulo rojo entre la velocidad más velocidad del glóbulo rojo. Esto sería el corrimiento Doppler entre la frecuencia fundamental. Muy bien. Por lo tanto, ahí tendría mm, a ver, resolvamos esto, ¿no? Al final tendría dos veces, acá sería, ok, acá sería 2 menos variación de frecuencia entre f sub 0, ok, por v1, y acá me quedaría variación de frecuencia sobre f sub 0 multiplicado por la velocidad del sonido, ¿no? Por lo tanto, la velocidad de los glóbulos rojos sería simplemente variación de frecuencia entre f sub 0 multiplicado por b, y acá me quedaría 2, perdón, 2 variación de frecuencia sobre f sub 0, ¿no? Reemplazo valores, esto sería 780, esto es, ¿cuánto? 5 megas, ¿ok? Entre 5 por 10 elevado a la 6, y acá lo mismo, sería 2 menos 780 entre 5 por 10 elevado a la 6, ¿ok? Y todo esto multiplicado por 1450. ¿No? ¿Está bien? 1540, no es al revés. 1540. ¿Ok? Esto sería 1540. Saca. Resolvamos esa expresión. Acá me quedaría. Acá me quedaría 780 entre 5 por 10 elevado a la 6 entre 2 menos
780 entre 5 por 10 elevado a la menos 6. Ok. Y todo esto por 1540. Hay algo raro ahí. A ver. A ver. Ya dos veces velocidad 1 sería delta de F sobre F sub 0. Ok, acá me quedaría B más B sub 1 por F sub 0 por delta de F. Está bien, ¿no? Acá me quedaría delta de F sobre F sub 0. Y acá me quedaría 2 menos delta de F sobre F sub 0. Y por la velocidad, ¿no? Acá sería 780 sobre 5 por 10 elevado a la 6. Y acá 2 menos 780 entre 5 por 10 elevado a la 6, ¿no? Todo esto por... A ver, acá. Ya, parece que hice mal el cálculo, ¿no? Por 1540. ¿Ok? Perfecto. A ver, vamos a restar, vamos a operar 780 entre 5 por 10 elevado a la 6. ¿Ok? Entre 2 menos 780 entre 5 por 10 elevado a la 6. Perfecto, por 1540. ¿Ok? Esto me sale 0.12 metros sobre segundo, ¿no? Pero esto de acá no olvidemos, es la velocidad del glóbulo rojo entre raíz de 2 por 0.12, ¿no? Metros sobre segundo. ¿Ok? Todo esto por raíz de 2. Y al final me sale pues que la velocidad de los glóbulos rojos es 0.1698, ¿no? Metros sobre segundo, definitivamente. Acá nos damos cuenta que la velocidad normal, ¿ok? La velocidad normal es de aproximadamente 0.1 y la velocidad actual que nos ha salido es aproximadamente 0.17, ¿no? Entonces hay un incremento. Eso quiere decir, pues, de que esa zona está constreñida, ¿no? Hay una reducción del diámetro y como consecuencia hay un incremento de velocidad, ¿no? Porque recordemos, si nosotros tenemos un tubo, ¿no? Básicamente, si nosotros reducimos la velocidad, en este caso el diámetro, sabemos que la cantidad de metros cúbicos por segundo que ingresa, ¿no? Tiene que ser exactamente igual a la cantidad de metros cúbicos por segundo que sale, ¿no? Y por lo tanto, si hay una zona más angosta por donde va a salir fluido, eso quiere decir que la velocidad 1 de acá velocidad 2, eso quiere decir que la velocidad 1 tiene que ser mayor que la velocidad 2, ¿no? Una consecuencia directa. Más adelante vamos a ver ese caso. ¿Ok? Entonces, esa sería la forma, digamos, de aplicar el efecto Doppler pues, a medicina, ¿no? Para ver si realmente un paciente tiene problemas, en este caso de colesterol, pues, ¿no? Obviamente con la edad o a veces con problemas, digamos, cuando no se controla bien la alimentación, lo que ocurre pues básicamente que las paredes de las venas empiezan a recubrirse de grasa, ¿no? Y eso hace que el diámetro se reduzca y como consecuencia hace que la velocidad sea mayor, ¿no? En el flujo, o en este caso de la sangre y hace pues de que el corazón trabaje mucho más, ¿no? Eso sería. ¿Ok? Y no solamente tenemos esta situación, puede ser otro caso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos considerar efecto Doppler
¿no? En este caso. Supongamos, ¿ok? Supongamos, en este caso, supongamos que nosotros tenemos por acá, ¿ok? Yo tengo una partícula que se está desplazando de esta forma, ¿no? Que esté formando un ángulo alfa. Acá tengo una velocidad 1, ¿no? Y puede ser que tenga otra partícula que se esté desplazando de esta manera, velocidad 2. ¿No? Nuevamente que forme por acá un ángulo beta, ¿no? Con la horizontal o con la vertical, cualquiera sea el caso, ¿no? En ese sentido, si nosotros consideramos, por ejemplo, considerando que la velocidad 1 es mucho más grande que la velocidad 2, me piden calcular el efecto Doppler. Calcular el efecto Doppler, básicamente. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? Lo que nosotros vamos a hacer en este proceso es simplemente analizar en esta dirección, ¿no? Esta es la línea, en este caso, de interacción de los dos objetos, ¿no? En consecuencia, lo que voy a hacer, como yo tengo, bueno, en este caso, para simplicidad del problema, vamos a colocar el ángulo en la otra posición, ¿no? Vamos a borrar un poco esta parte y vamos a considerar a la partícula, por ejemplo, en esta posición, ¿no? Donde esto sea un alfa y esto de acá pues sea un beta, ¿no? Y es esto sería por B sub 1, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que nosotros hacemos es descomponemos esta velocidad en este sentido, por lo tanto sería B sub 1 multiplicado por coseno de alfa, ¿ok? Y por acá yo tendría pues B sub 1 multiplicado por el seno de alfa, ¿no? Muy bien. Lo mismo por acá. Yo tendría por acá B sub 2 multiplicado por el coseno de beta, ¿ok? Y tendría por acá B sub 2 multiplicado por el seno de beta, ¿no? Entonces decimos bajo esta premisa que la componente B sub 1 seno de alfa es, ¿ok? Básicamente, ¿no? En ese sentido, ¿no? A ver, por acá. Calculemos el efecto Doppler. Entonces, el efecto Doppler simplemente va a depender de quién, de esa dirección. ¿Ok? Eso sería, básicamente, ¿no? Y en este caso consideramos ángulos pequeños, ¿no? Ángulos pequeños, por lo tanto, velocidad 1 seno del ángulo alfa pues se aproxima a 0, ¿no? Lo mismo por acá, ¿no? Lo mismo. Entonces, en ese sentido, la única dirección en la cual la velocidad tiene más trascendencia es en esa dirección, ¿no? Y por lo tanto, el problema se reduce a una dimensión, ¿no? Y eso sería, entonces acá yo tengo el caso inicial, ¿no? Esto es lo que planteamos al inicio, por lo tanto yo tengo el objeto que se desplaza por acá con B sub 1 coseno de alfa, ¿ok? Y tengo que el otro objeto se desplaza en este sentido, ¿no? Que sería B sub 2 multiplicado por el coseno de beta, ¿no? Entonces decimos, supongamos que él es la fuente, ¿ok? Si nosotros asumimos que él es la fuente, ¿de acuerdo? Y en este caso él es el observador. Lo que estamos planteando básicamente es fuente y él es el receptor, ¿no? Receptor. Entonces lo que nosotros estamos planteando en este caso es básicamente que el receptor se desplace mucho más rápido que la fuente. ¿Ok? Perfecto. Entonces en ese sentido, si el receptor, este es el emisor y esto es el receptor, ¿no? Perfecto. Entonces, en este caso, el tiempo del primer pulso, para el primer pulso, el tiempo asumimos de que esté en una distancia x. Simplemente va a ser x entre la velocidad del sonido, ¿no? Ahora, como nos damos cuenta, después, ¿no? El segundo pulso, se supone que la fuente ya se desplazó, ¿no? Por lo tanto, esto sería simplemente b sub 2 multiplicado por el coseno de beta y esto multiplicado por t, ahí estaría, ¿no? Mientras que
nuestro observador, el receptor ya no está en esa zona, sino está por acá, ¿no? Esto sería B sub 1 multiplicado por el coseno de alfa y por T', básicamente, ¿no? Y esto sería la distancia que falta recorrer, ¿no? X más B sub 1 coseno de alfa por T' menos, en este caso, B sub 2 por el coseno de beta por T, ¿no? Básicamente, ese sería. Bueno, acá no es T', sino es T por el coseno de beta, ¿no? Y esto sería por T, básicamente, ¿no? Por lo tanto, para el segundo pulso, T sub 2, ¿no? T sub 2 es el tiempo que demora en generar el segundo pulso más la distancia, ¿no? En este caso va a ser X más B sub 1 por coseno de alfa por T' menos B sub 2, en este caso por el coseno de beta multiplicado por T, y todo esto dividido entre la velocidad, pues, ¿no? Calculando el periodo para el receptor, ¿no? Calculando el periodo, ¿ok? Para el receptor, básicamente, ¿no? Sería T sub 2 menos T sub 1, eso sería T', T sub 2 sería T más X más B sub 1 por coseno de alfa por T' más por acá, no, esto es menos, menos B sub 2 por el coseno de beta multiplicado por T, todo esto dividido entre V, ¿no? Menos X sobre B, básicamente, y es lo que tengo, ¿no? Por lo tanto acá yo tendría que T', esta expresión lo paso, por acá tendría velocidad del sonido, menos velocidad 1 multiplicado por el coseno de alfa, ¿ok? Todo esto entre la velocidad del sonido, y por acá me quedaría T, ¿no? Acá me quedaría velocidad del sonido menos por acá velocidad 2 multiplicado por el coseno de beta, básicamente, ¿no? Y acá me quedaría B, básicamente. Entonces invertimos, acá tendría 1 sobre T', acá sería V, B menos B sub 1 por coseno de alfa, ¿ok? Igual por acá invertimos, 1 sobre T, sería V, y acá me quedaría B menos B sub 2 por el coseno de beta, básicamente, y por lo tanto yo tendría pues que la frecuencia del receptor va a ser la velocidad menos B sub 1 multiplicado por el coseno de alfa sobre la velocidad del sonido menos velocidad sub 2 multiplicado por el coseno de beta, ¿no? Y esto es multiplicado por la frecuencia de la fuente, ¿no? Esto es la frecuencia de recepción, frecuencia del receptor, ¿ok? Y esto es la frecuencia del emisor. Del emisor, básicamente, ¿no? Y eso es la forma, digamos, en la que yo puedo calcular el efecto Doppler bajo esa premisa, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro receptor pues se desplaza con una velocidad mucho más grande que el emisor y por lo tanto, y el ángulo es pequeño, ¿no? Esas serían las condiciones, ¿no? Y de esa manera yo puedo calcular pues el efecto Doppler utilizando esta relación. ¿Ok? Bien, chicos, no sé si hasta acá hay alguna consulta, duda o inquietud. Si es así, gustoso de escucharlos. Ok. Muy bien, jóvenes. Entonces, nos quedamos acá. La próxima semana ya estaríamos trabajando el tema de interferencia, ¿no? Y no se olviden, pues, de que la PC viene hasta este tema, ¿no? En breve voy a subir el video para que ustedes puedan visualizarlo posteriormente y también voy a compartir el material. ¿Ok? Eso es todo, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Listo, profesor, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, Hasta luego, profe. chicos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego.